Bueno, esta es la segunda parte del tutorial CAMCAD, perdón, CAMVALV. Bueno, lo que se trata es de intentar saber o de calcular la potencia que se requiere, ¿verdad? Para mover lo que es la válvula, ¿verdad? La válvula es la parte azul. Vamos a utilizar la parte de entornos, simulación dinámica. Y empezamos a explicar en qué consiste la simulación dinámica. Bueno, al principio nos aparece un cuadro donde si le damos clic, pues no hay ninguna función, ¿verdad? No tenemos ninguna junta. Tenemos un modo de construcción donde podemos modificar todo lo que está del lado izquierdo, ¿verdad? Aquí aquí podemos desactivar la actualización en la pantalla, que no se vean los movimientos, con el propósito de correr el simulador y no haga cálculos, porque esto no es, vamos a decir, esto es un software y consume mucha memoria, ¿verdad? Aquí tenemos los segundos que queremos que se desplace, ¿sí? Normalmente, bueno, aquí regresar y si queremos un movimiento continuo, tenemos en esta parte la cantidad de filtros, ¿verdad? Unos filtros para mover. Para saber un poquito más podríamos ver precisamente esta pestaña y ahí nos encargaríamos ya de poder profundizar más, ¿verdad? Lo voy a tratar de hacer un poquito más rápido, entonces con el propósito de que ustedes después vayan y estén checando este tipo de elementos, ¿verdad? Voy a cerrar todo esto. Ok, nos vamos al modo de construcción, ¿sí? En el modo de construcción, igual, ¿verdad? Aquí tenemos una serie de juntas, una junta espacial. La junta espacial, acuérdense que un cuerpo libre en el espacio tiene 6 grados de libertad, es una junta de 6 grados. Una cilíndrica sobre un plano tiene 2 grados de libertad, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, acá está la cilíndrica, y podríamos empezar a aplicarlo, ¿verdad? Ahorita les enseño cómo se aplica. Bueno, esa es una parte. Tenemos el estado del mecanismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos toda la información, ¿verdad? Fuerzas, pares, gráficas, movimientos dinámicos. El movimiento dinámico es impuesto a mano, sí, lo voy a poner de esta forma. Se puede poner también en esta parte activar movimientos impuestos, ¿verdad? Voy a pararlo, queda en la posición anterior. Fuerzas, podemos hacer trazos y utilizarlos para hacer piezas. Publicar películas, estudios y la configuración, ¿verdad? De la simulación. La primera configuración por default es convertir automáticamente las restricciones en uniones estándar y advertir cuando el mecanismo está sobre restringido, ¿verdad? Puedo colorear nada más los grupos móviles y los que no son móviles, aquí están fijos en esta parte. Vemos que la simulación queda fijo, ¿verdad? Lo que es el soporte, y los demás son grupos móviles como la válvula y como la leva. Bueno, aquí en configuración le damos clic a la parte de abajo, a esta parte de aquí, y nos aparece mostrar copyright para lo que es grabaciones. La velocidad angular cuando queremos meter y trabajar con revoluciones por minuto en vez de grados por segundo, que es normalmente por default. Después tenemos, bueno, aquí velocidades de captura, etcétera, etcétera. Lo vamos a dejar así por default, ¿verdad? Podemos exportar, ¿sí? Exportamos datos a elementos finitos también para poder hacer análisis más profundo. Bueno, para empezar, vamos a aplicar nuestra primera restricción o junta, ¿verdad? En este caso es la gravedad. En la gravedad podemos situar la gravedad en un sentido u otro a través de X, Y y Z, o bien
en un sistema plano como este, ¿verdad? Pues yo nomás selecciono la parte plana, la gravedad lógicamente que cambia el sentido va para abajo. Ya por default trae la gravedad en 9.81 metros por segundo al cuadrado, o 9.810 milímetros por segundo al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que es la gravedad. Si quiero utilizar estos componentes, ¿verdad? Pues ya nada más lo señalaría aquí, ¿verdad? Bueno, ya tenemos nuestra primera gravedad, nuestra primera junta. ¿Qué pasa en un momento dado si yo pongo el movimiento dinámico? Bueno, ya, ¿sí? Ahí, ¿verdad? Ahí la válvula, ¿sí? Porque ya tiene un peso, ¿verdad? Le dimos material de aluminio, pues ya tiene un peso. Vamos a ponerle otra junta. Bueno, aquí a la hora de abrirlo se nos formaron este tipo de juntas. Una prismática, que viene siendo la junta que hay en la válvula, y una de revolución que viene siendo la que hay en la leva, ¿sí? Entonces ya tenemos dos. Nos faltaría en ponerle aquí que la válvula pues no se cayera, ¿verdad? Podríamos ponerle contactos, ¿verdad? Hay dos tipos de contacto, ¿sí? En este caso abrimos todos y abajo hay un contacto 2D y un contacto 3D. Bueno, para la válvula no necesitamos ahorita más que ponerle una fuerza que impulse, ¿verdad? La válvula hacia arriba. Entonces vamos a utilizar lo que es el muelle conector, ¿sí? Este muelle conector le vamos a poner en la parte en que se sitúa el resorte, y la otra parte pues es en esta posición aquí, ¿verdad? Y le ponemos aplicar, ¿sí? Inmediatamente se forma un resorte, ¿sí? Ok, en el resorte, si volvemos a darle movimiento dinámico, ¿qué pasa? Pues no tiene ninguna fuerza, ¿verdad? Se vuelve a caer, se vuelve a estirar, ¿sí? Entonces hay que editarla. Entonces aquí lo podemos poner con un doble clic, lo podemos editar, le vamos a dar una rigidez. La rigidez es acá, ¿verdad? ¿Cuánta fuerza se requiere para que se aplaste un milímetro? En este caso vamos a ponerle un newton, ¿verdad? Su longitud libre le vamos a poner de 50 milímetros, ¿sí? Amortiguamiento no le vamos a poner. Tenemos diferentes tipos de muelles, se los voy a mostrar. También podemos ponerle un muelle, podemos ponerle todo esto ya viene siendo, ¿cómo se llama? Cosmético, ¿verdad? No es otra cosa más que una forma cosmética, ¿sí? Un conector, podemos poner un amortiguador o simplemente el muelle helicoidal, ¿verdad? Le vamos a dar un radio, en este caso, de 12 milímetros. De 12 milímetros le vamos a dejar esto por default, el radio del conductor, etcétera, lo vamos a dejar por default. Número de vueltas 4, etcétera, y le vamos a poner aceptar. Ya tenemos rigidez, ya tenemos longitud del mismo resorte. Volvemos otra vez a lo que es el movimiento dinámico, ¿verdad? En este caso lo activamos y como no tiene amortiguamiento, pues se mueve de esta forma, ¿verdad? A menos que le pusiera un amortiguamiento. Bueno, esa es la forma en que ahorita se mueve. Pero no se movió la leva, la leva. Entonces vamos a lo que es en revolución, vamos a darle, que es la junta que se formó en esta parte, ¿verdad? Entonces en revolución, ¿sí? Tenemos, vamos a ponerle aquí, cambiarle al par a .1, ¿sí? Para verlo, ¿verdad? Para que se pueda ver en azul lo que se esté moviendo. Y por otro lado, aquí tenemos unos cuadros en donde si tenemos una junta de un grado de libertad, nos pone un grado de libertad, una pestaña, 1, y R, ¿verdad? Que se refiere que es un grado de libertad de revolución. Si es de traslación, pondría las cantidades de pestañas, ¿verdad? El 1, 2, 3, 4, ¿verdad?
pestañas con diferentes indicaciones. En esta parte podemos editar las uniones y aquí podemos editar lo que es el movimiento impuesto. Para este caso, ¿verdad? Y no hacerlo tan pesado, poderlo hacer más dinámico, vamos a activar aquí lo que es el movimiento impuesto, la velocidad. Aquí tenemos dos tipos de trabajos que podemos entrar. Una gráfica. En la gráfica podemos hacer unas líneas, etcétera, ¿verdad? Unos movimientos aquí dándole valores. Por ejemplo, aquí que a los 20 grados, ¿verdad? Y aquí al punto 5 me formara 200 grados, etcétera. Bueno, esto manejarlo es muy simple, ¿verdad? Y inclusive otra vez, repito, a quien le interese, aquí mismo se puede aprender, ¿verdad? En el signo de interrogación, y ahí vienen muchos tutoriales. Este tutorial que estamos viendo es del 2009, ¿sí? Entonces nada más está adaptado, hay muchas cosas que cambiaron, se han mejorado las herramientas, ¿verdad? Y aquí viene todo explicado. Entonces, vamos a cancelar y vamos a utilizar un valor constante. Para un valor constante vamos a darle una revolución por minuto. Como aquí tenemos grados por segundo, serían los 360 grados por segundo, ¿verdad? Aquí están, en este caso, 360 grados por segundo. Aceptamos. En este caso podemos subir un poquito, jalando lo que es el resorte, ¿sí? De aquí lo dejamos, ¿verdad? Podemos poner un poquito más arriba, ¿sí? De tal forma dejarle un espacio. Lo que se requiere, ¿verdad? Como vieron a la hora de moverlo, se pasó la válvula a través de la leva. Entonces lo que tenemos que hacer es insertarle un contacto. Podemos insertarle un contacto 3D o un contacto 2D. Para fines y propósitos de este tutorial vamos a utilizar el contacto 2D. En el contacto 2D, ¿sí? Vamos a decir que la primera curva que tenemos va a ser en la leva, y la segunda curva va a ser precisamente el boceto que teníamos aquí, ¿verdad? Y aplicamos. Entonces ya tenemos esta junta, ya tenemos una velocidad impuesta, tenemos lo que es la gravedad y tenemos lo que es contacto 2D. En contacto 2D tenemos por default una fricción, ¿verdad? De 0.15 entre los elementos, ¿sí? Entonces aquí vamos a cambiar la tangencial también, 0.1, vamos a que se vea, 0.1, ¿sí? Y ya tenemos una fricción, esta fricción. Entonces vamos a proceder a hacer una simulación, ¿verdad? En este caso, antes de proceder a hacer una simulación, vamos a ver el movimiento dinámico. En esta parte le ponemos una pausa al movimiento. ¿Para qué? Para que tomemos esa posición que está aquí ya unión, esta unión ya está aquí, no esté a la hora de hacer la simulación brincando y tengamos fallas. Y le damos aquí en aceptar esta posición, aquí en esta palomita verde, le decimos ok, esta es la posición que yo quiero. Ahora, en movimiento dinámico ya tenemos, aquí tenemos lo que es el movimiento impuesto. Entonces nada más dándole clic podemos ver, ¿verdad? Aquí, bueno, nos dice que es imposible, ¿verdad? Pero podemos ver los movimientos. Vamos a intentar a ver cómo se hace el movimiento, ¿sí? Si se fijan, ahí está la flecha azul que nos indica lo que es el par, ¿sí? Bueno, ya que tenemos esto, tenemos acá arriba una gráfica. En esta gráfica, lo voy a poner en lo máximo. Tenemos aquí uniones, las uniones estándar, la prismática
la que le impusimos y la que nos interesa, la de revolución. Tenemos la de contacto, tenemos el del muelle, ¿verdad? En caso de calcular un amortiguador, aquí podríamos utilizar ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos variables que podemos meter nosotros, ¿verdad? Bueno, en la de revolución podemos, bueno, va a calcular lo que es la posición, la velocidad, la aceleración, la fuerza directriz, la fuerza y el momento. Para sacar la potencia que requerimos nos interesa la fuerza directriz, ¿sí? Entonces esa fuerza directriz voy a volverlo a hacer en pequeño, no tan pequeño, ¿sí? Lo voy a poner de esta forma, ¿sí? Le voy a poner aquí, a ver, déjenme ver acá. Acá está el simulador, vamos a ponerlo de este lado para poderlo simular, ¿verdad? Entonces, aquí le damos clic, ¿sí? En esta parte y dibujó esa curva, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo dibujó, ¿sí? En la posición de lo que es la leva con respecto a la válvula, ¿verdad? En donde tenemos unas curvas que nos dice pues la potencia que se requiere, ¿verdad? Para mover el resorte, ¿verdad? Entonces aquí el movimiento impuesto, si se fijan, viene siendo newtons milímetros, es un torque. Podemos ver buscar el máximo valor en este punto, donde se muestra aquí, ¿sí? En esta parte es el máximo valor, ¿verdad? O podemos buscar el valor mínimo, ¿verdad? Y es este punto cuando suelta, ¿verdad? Bueno, esos son los datos que nos da esta gráfica, ¿verdad? En este punto, el mínimo, y en el otro punto, inclusive lo podemos ver aquí, el mínimo, ¿verdad? Corresponde a la cresta menor, y el máximo debe corresponder a la cresta superior, ¿sí? Ahí está. Ok. Vamos a guardar esta curva para poderla utilizar. Aquí tenemos herramientas para borrar o de seleccionar. Vamos a volver a hacer la misma curva, ¿sí? Deseleccionamos, regresamos y vean cómo se empieza a dibujar, ¿sí? Perdón, se me olvidó seleccionar otra vez vamos a, bueno, aquí. Ok. Lo pongo, borro. No, ya me lo da, ya no lo puedo borrar la curva. Bueno, ya teniendo esto, aquí puedo borrar, aquí puedo abrir una curva que ya hice, aquí puedo guardar esta curva, en esta parte guardar simulación, aquí puedo crear una curva, aquí puedo añadir un trazo aquí sobre el gráfico, ¿verdad? Hacer un marco de referencia, exportar a lo que es elementos finitos, etcétera, ¿verdad? Y exportar hasta Excel. Entonces lo primero que vamos a hacer es guardar la curva y le vamos a poner un nombre. Aquí tengo las fórmulas, ¿sí? Lo que estamos haciendo es calcular la pérdida de potencia debido a la fricción, ¿sí? Donde PL es la pérdida de potencia en watts debido a la fricción y PF es la potencia en watts necesaria para impulsar el mecanismo cuando se considera la fricción, ¿sí? Y PW es la potencia en watts necesaria para impulsar el mecanismo cuando no se considera la fricción, ¿verdad? Entonces vamos a guardar la curva con fricción. Si se acuerdan, la junta de contacto tenía 0.15 de fricción. Y la potencia, ¿verdad? Va a ser igual al par por la velocidad. Entonces, ahorita por lo pronto guardamos lo que es el torque, ¿verdad? Entonces, nos vamos en esta parte. Vamos a guardarla. Aquí le ponemos guardar. En la misma carpeta vamos a ponerle el nombre. Aquí tenían los nombres al final, ¿verdad? Para no equivocarme. Torque diff, ¿verdad? Vamos a llamarle de esa forma. Entonces,
aquí, de minúscula todo, torque, diff, ¿sí? Está aquí en la válvula, ¿verdad? Y guardo. Ok. Limpio la gráfica, cierro y me voy al modo de construcción. Y en el modo de construcción voy a la junta de contacto 2D. La fricción ahora la voy a manejar como 0, donde no hay fricción. Y vuelvo a correr lo que es la simulación. Entonces tenemos aquí el gráfico para que ustedes lo vean. En este caso, la de revolución, la fuerza directriz, y la vemos, ¿verdad? Pues la corremos. Ok. Ya podemos tener la curva de lo que es el comportamiento sin fricción. Vamos a abrir ahora la otra gráfica para poderlas comparar. En este caso, abro, le digo que abro, quiero abrir un archivo, ¿sí? Le voy a poner para los elementos más recientes, y como ya sé que hoy es vamos a ponerle, ya había hecho algunas simulaciones, el torque, por aquí viene, acá está, torque es así se ve, la extensión es IAA, siempre, ese es como se guardan las gráficas. Entonces lo abrimos, y en el cuadro, aquí en este cuadro, tenemos torque diff, ¿sí? La expandemos y volvemos a ver, aquí ponemos la fuerza directriz. Y vemos en este caso una curva en donde tenemos lo que es el torque impuesto sin fricción, con fricción, que es es precisamente el color pues moradito, no sé, color lila, ¿verdad? Y el rojo, ¿verdad? Es el que no tiene fricción. Bueno, eso es lo que estamos calculando, qué potencia se pierde cuando utilizamos esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver las fórmulas. Dice que la cantidad de potencia perdida es igual a PL, que es la potencia perdida, entre PF, que es la potencia cuando se considera la fricción, menos la potencia cuando no se considera la fricción, ¿sí? Entonces hay que meter esa fórmula. Esa fórmula la podemos meter aquí como la parte que se llama, en este caso, se llama aquí U, impuesto, ¿verdad? Y aquí U impuesto sin fricción, ¿verdad? Entonces estas dos las podemos poner. Ahorita les enseño cómo. Con esto, ¿verdad? Vemos el torque, la diferencia de torque. Y tenemos la resta en donde tenemos la diferencia de torque. Pero la potencia, ¿verdad? Sabemos que es el torque por la velocidad. Entonces tenemos que la potencia está dado en newtons metro y la velocidad, la potencia está en watts. El par en newtons metros y la velocidad de rotación en radianes por segundo. Por lo tanto, la pérdida de potencia por fricción es una función del par por fricción. Dado que el conjunto utiliza newtons milímetro, es necesario convertirlo, ¿verdad? Para trabajarlo. Y en este caso a metros, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Y también vamos a convertir los grados a radianes, multiplicándolos por pi divididos entre 180. En las fórmulas, pi, ¿verdad? Se pone como pi, PI mayúsculas, ¿verdad? De esa forma
lo utilizamos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer la primera. Dijimos que era es la pérdida de potencia con fricción menos menos la que no se considera la fricción. Tomamos, hacemos una nueva curva, una nueva gráfica, perdón, le decimos que vamos a hacer una nueva gráfica, le vamos a poner un nombre. El nombre es el nombre que tengo aquí, al final. Torque diff, ya lo tengo predeterminado ahorita. Pueden darle el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? Torque diff, ¿sí? Y vamos a poner la ecuación. La ecuación dijimos que era con la que tiene más fricción, la que ya contiene fricción, en este caso es esta, la impuesta, torque diff, que ya la habíamos guardado y la abrimos. Le damos aquí un clic. Después vamos a restar. Les sugiero que separen, hagan una separación, pongan el negativo y menos lo que es la parte de la fuerza directriz sin, ¿cómo se llama? Sin fricción. En este caso vamos a darle al cuadrito un clic, ¿sí? Y le ponemos aceptar. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver la gráfica. Y en este caso, variables del usuario, ¿verdad? Aquí tenemos bueno, vamos a quitar estas y vamos a dejar nada más la gráfica de pérdida, nada más para que la vean, ¿sí? Aquí en variables del usuario debe de venir, ¿sí? Acá está. Esta sí la dejamos y la otra también la quitamos. Y como ven, esto es lo que es ¿cómo se llama? El torque, de la diferencia de torque, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner, volver a poner las fuerzas tangenciales, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la curva de lo que es la potencia que se requiere, ¿verdad? Que se pide. Bueno, vamos a revisar fórmulas. Nos dice que para poder sacar lo que es la potencia perdida, vamos a utilizar lo que es la velocidad en radianes, acá está, la velocidad en radianes por segundo, ya convertidos, nos quedaría a la velocidad por pi entre 180, menos TF sobre TW. Este TF, TW vendría siendo precisamente la que es el torque diff, ¿sí? Prácticamente es este que está aquí, el que creamos, ¿verdad? Si quieren, hasta para no hacer los bolas, aquí podemos dejar que sepan cuál se va a utilizar, ¿verdad? Ok, se va a utilizar este. Bueno, y por otro lado, en las fórmulas lo vamos a dividir entre 1000. ¿Para qué? Para convertirlo, ¿verdad? Precisamente a metros. Después tenemos la B3, la velocidad de 3.1 por pi entre 180. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno, ahorita tuve algunos problemitas para grabar la nueva gráfica, ¿sí? Bueno, los nuevos valores, ¿verdad? En este caso les sugiero, ¿verdad?, que hagan lo siguiente: salen, ¿sí?, guardan y vuelven a abrir si les da la misma lata que me dio a mí, ¿verdad? Bueno, vamos a crear una nueva gráfica. Entonces le ponemos una nueva gráfica. En este caso ya aquí tenía yo la ecuación, la voy a borrar. Bueno, aquí está el problema, ¿verdad? Se queda esto. Como hay que limpiarlo, ¿verdad? Prácticamente voy a cerrar otra vez. Fue la forma en que lo solucioné, ¿verdad? Salí.
y volví a abrir lo que es el entorno. Y volví a abrir lo que es el entorno, ¿verdad? Acá está entorno, abro la gráfica. Abro la gráfica, creo una nueva gráfica y ya me aparece en blanco, ya no me aparece más que falta la ecuación, ya no me aparece el error, ¿verdad? A esta le voy a llamar Power Lost. Le doy nombre de Power Lost. Ahí está. Y la ecuación va a consistir en el diferencial que fue la resta de lo que es el torque alto o el torque con fricción y el toque sin fricción. Y esta es la curva, este es el resultado que me dio. Entonces le pongo el torque diff, ¿sí? Después le voy a poner entre 1000 para convertirlo, doy espacio entre 1000 para convertirlo el torque a metros. Espacio, lo tengo que multiplicar pues por la velocidad. En este caso es la velocidad que voy a utilizar. Pues multiplico por espacio, la velocidad, voy a utilizar esta velocidad, ¿sí? Después de que le doy la velocidad lo voy a multiplicar por pi, entonces por mayúsculas pi, eso es pi, y lo voy a dividir entre 180. Entre 180. Me dice que la ecuación es válida, entonces la pongo en aceptar. Y aquí ya limpio para que vean ustedes aquí la gráfica que se nos formó, ¿verdad? Acá está Power y Power Diff, ¿sí? Prácticamente es casi la misma, si se fijan. Hasta se enciman. Ok. Ya que tenemos esto, podemos exportar los datos, ¿verdad? A Excel. Vamos a exportarlo. Ponemos que exportar todas las curvas a una única tabla y le decimos OK. Con esto se nos ha creado las curvas, donde podemos estar viendo el Power Lost, acá está, en esta parte, sería esta curva, y aquí están los datos. Si se fijan aquí en Power Lost, es lo que estamos perdiendo, ¿verdad? De potencia, ¿verdad? Un máximo, un mínimo, ¿verdad? Aquí podemos encontrarla, la potencia, Power Loss, vamos a buscar máximo, es 0.32 watts lo que estamos perdiendo, ¿verdad? En Power Loss como potencia. Es este punto y por eso la gráfica aquí se ve como muy pequeña, ¿verdad? Y con esto, ¿verdad? Pues aquí podemos trabajar, ya sabemos que la potencia está en watts, podríamos obtenerlo, por ejemplo, en HPs, ¿sí? Entonces, para poderlo obtener en HPs, lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a hacer una ecuación HP lost, ¿sí? Pérdidas de HP, lo ponemos, inclusive le podemos poner otro nombre para que nosotros sepamos que lo hicimos. Y aquí, por ejemplo, lo podemos dividir, es más los watts entre
745.701. Con esto, ¿verdad? Pues vemos que la potencia, ¿verdad? Relativamente baja, ¿verdad? Lo que se pierde. Y se puede guardar, ¿verdad? Ya se guarda y listo. Guarden la gráfica precisamente donde se encuentra los datos del invento, ¿verdad? Aquí está la carpeta, ¿verdad? Entonces aquí ponemos pérdidas de potencia. Bueno, con esto concluimos lo que es la simulación, ¿verdad? De esta área de lo que es el simulador dinámico.